Seguimos. Bien, bueno. Entonces, habíamos quedado justamente en el repaso de las palabras, habíamos visto la señal or, habíamos visto ot, justamente, que era muy hermosa esa palabra, habíamos visto justamente la señal, bueno, hasta acá nomás, habíamos visto hasta ot, nada más, como que Yeshua es la señal. Bien, ahora empezamos como introducción. Nuestra fe, como dice acá, ¿qué es lo que es la fe? ¿Se acuerdan? Fidelidad, ¿no es cierto? Obediencia, confianza, ¿no es cierto? Eso es lo que es emuná, lo que es fidelidad, ¿no? Y dice que tiene que estar sustentada en las escrituras, justamente, en el Tanaj, justamente. Si no sustentamos toda esta, justamente, enseñanza en las escrituras, pues toda enseñanza es vana, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, queda sentido sin contenido. De no ser así, estaría basada en nuestro corazón, el cual es engañoso, por eso necesitamos textos escritos para fundamentar lo que creemos. ¿Entienden esa parte? O sea, ¿por qué nos tomamos el tiempo para demostrar a través de la escritura justamente para que tengamos certeza de lo que estamos diciendo? Si no, vamos a decir del corazón algo nada más. Es decir, si no lo hacemos de esta manera, ¿qué va a pasar? Va a estar alguien hablando algo de lo que cree. Entonces, hablar de algo de lo que cree, vamos a tener, si somos acá 10 personas, pues vamos a decir 10 opiniones distintas. Entonces, no tenemos que caer en eso, en ese error. Por eso que necesitamos justamente tener sustentada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad en las escrituras, y que las escrituras que son el Tanaj. ¿Se acuerdan que Tanaj es, ya lo te ha dicho de paso, lo comentamos, es Torah, la T primera es de Torah, justamente, que es lo que sería lo que daban a conocerse justamente el Pentateuco, justamente, los 5 libros esos que formaron parte de lo que el Eterno transmitió a Moshe justamente, y Moshe en el 5º Deuteronomio lo resumió justamente. Tenemos Nevim, los profetas justamente, Ketuvim justamente, que son los escritos, y le sumamos a eso el entendimiento del que hace Yeshua a través del pacto renovado del Brit Hadashah justamente. Bien, entonces, por eso reiteramos que todo lo que se diga tiene que estar fundamentado por la escritura, es decir, que nuestra emuná tiene que estar sustentada siempre, siempre por la escritura. Entonces, eso es lo que tenemos, que lo vamos a preocupar en este tiempo, que todo lo que digamos tenga sustento bíblico. Si no tiene sustento bíblico, pues me dicen, hermano, hasta acá llegamos, porque si no tiene sustento bíblico, no podemos hacer nada. Eso es lo importante, que vayamos cotejando todo a nivel de lo que dice la Escritura, ni más ni menos. Génesis 1:1, parafraseado, ¿se acuerda que decía? El clima de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, al Stab, para crear una morada conforme a los hijos de Israel. Ya dijimos justamente el primer día, creó la adversidad y el mal, justamente la manifestación y la separación de las tinieblas, de la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan que esa luz que aparecía en el primer día era distinta a la luz que aparece de cuando se crearon las señales de la luna, justamente, y el sol, las lumbreras justamente mayor y la lumbrera menor? Es distinta esa luz, porque esa luz hace mención a la manifestación de la instrucción, que es la que va a sacar todo lo que sea adversidad y mal. Es la palabra, es la Torá, es la instrucción lo que saca todo lo que es adversidad y mal. Por eso fue crear el primer día. En el segundo día tenemos la creación de los cielos para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Se acuerdan? Ahí aparecieron los 3 cielos justamente que estaban establecidos. El que vemos literal justamente, el de los aves, y el que habita Elohim, Yahweh justamente. Tercer día, creación de las semillas. ¿Se acuerdan qué precioso que fue esa enseñanza de las semillas? Cuando él los mostró justamente de la misma especie, justamente, dice que serían. Entonces, si nosotros somos semillas, será de Abraham, justamente, entonces somos descendencia de Abraham y tenemos que ser de la misma especie, no otra, otra distinta a de Abraham, como ahora dicen, no, nosotros reemplazamos a los israelitas. Es de la misma semilla, es de Abraham, dice que es de la misma especie, no puede ser otra especie, justamente. El cuarto día, creación del tiempo. ¿Se acuerdan que al establecer el sol, ahí está la luz que le decíamos que es distinta a la luz que está allá, que es la instrucción, el sol y la luna y las estrellas, para señalar las citas del Creador con el hombre? Son señales, la Ot. Y estas señales fueron corrompidas, justamente eso que vimos por Roma, que fue, o dio comienzo justamente al último exilio, justamente, que está dándose ahora, el salir justamente y el regresar.
el último exilio que ha habido y que va a haber justamente. Quinto día, vimos que la creación del alma, la nefesh, ¿se acuerdan? El alma o nefesh hayá, el alma viviente. ¿Se acuerdan dónde está? Una pregunta de examen acá. ¿A dónde está contenida la nefesh? ¿En qué elemento vital de la sangre, justamente? Entonces, por eso que nos decía, no está puesto acá, pero nos decía que no debemos de comer sangre o de ingerir, ¿no es cierto?, sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la nefesh, ¿no es cierto?, el alma viviente, nefesh hayá. Entonces la instrucción era que no debemos de comer sangre porque habita la vida en la sangre. Es lo que está puesto acá, es lo que creó en el quinto día justamente. Sexto día, la creación de los animales terrestres, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el Shabbat anterior, donde vimos justamente que dijimos, existen, lástima no estaban algunos niños, que existen los dinosaurios, ¿se acuerdan? Vimos que bíblicamente existen los dinosaurios, existieron, para que algunos que digan, eso es un cuento de... No, existieron, están plasmados en la escritura, hay señales que están, justamente. Hasta vimos que existe y hoy día todavía está aquel que echaba como un fuego, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? Sí, no, pero el que existe hoy día tiene un nombre científico, no me acuerdo, escarabajo... bombardero, algo así se llamaba, creo que se llama, porque genera con esas dos componentes químicos en su vientre, los junta y sale así fuego, literalmente. Existe, o sea, quedó rastro justamente de que ese vestigio de los que existieron en su tiempo, antes más grande, por lo que había justamente una ionosfera, justamente que se creaba como un clima especial, eran grandes todos los animales, así como este chiquito que quedó ahora y que genera fuego. Antes existían los que realmente entregaban esos fuegos que dicen como de su nariz salían fuego y humo justamente. Bueno, existían, sexto día de la creación. Una vez que Yahweh había creado los cielos y la tierra, está todo preparado justamente para el clímax de su creación. ¿Cuál es el clímax de su creación? Lo que mejor creó, digamos así, el hombre. Bueno, que algunos parecen más animales que hombres, pero bueno, por ahí, pero por lo que hacen, ¿no? Entiéndame, por lo que hacen, ¿no? Porque realmente, bueno, pero esas personas que realmente matan y aún hasta sus propios hijos, realmente sabemos que no están cautivos, o sea, en sus propios cabales justamente como fueron creados, sino que están cautivos del pecado, y el pecado trae muerte. Y entonces realmente cuando vemos que por sacar algo, un celular, a alguien les quita la vida, o decir, ¿cómo puede concebir? O sea, no puede ser concepto de hombre, ¿no? Pero bueno, así es, lamentablemente. Pero ¿a qué vamos? Que el clima de la creación, lo mejor que creó Yahweh justamente, ¿qué fue? El ser humano justamente. Que hay una pintura que la puso, por eso aprovecho este momento para hacer una pausa y reconocer a este modelo que es Joseph Sánchez, del cual nos estamos nutriendo para todo este material. Reconocemos justamente, pedimos que el Señor le dé mucha más vida y que lo extienda su bendición grandemente, porque sus enseñanzas nos están sirviendo para nosotros también ampliarlos y ser de bendición para este lugar donde se está transmitiendo parte de lo que él ha enseñado y transmitido. Y él puso justamente esta pintura, la plasmé acá también, esta pintura de Miguel Ángel, que la han visto, esta es una pintura muy conocida, y la puse porque también es grata, porque él plasma acá a Miguel Ángel justamente como una creación de la humanidad o el hombre, justamente ahí lo plasman como que Dios en figura de hombre, ¿no? Pero no es así, ya lo vamos a entender que no es así, simplemente la traigo para decir, bueno, el concepto humano siempre trajo como que el creador, como que el padre, Abba, justamente dice, creó al hombre, como que lo está tocando, ¿no? Lo está haciendo la creación, así lo quiso transmitir Miguel Ángel, un concepto de alguna manera a lo mejor helenista o griego en ese momento, ¿no? Pero bueno, está presente allí. Bueno, vamos a empezar entonces con el texto que nos convoca hoy día, Génesis 1:26. Así vayan preparándose, alguien que lo lea, la traducción tradicional de Génesis 1:26. De acá mismo lo pueden leer, está tomado Reina Valera, así que lo pueden leer de acá. Alguien que tome un micrófono ahí para no sacar el mío de acá, un micrófono y lo lean. A ver, un micrófono así pueden, alguien que prepárense ese micrófono, tenganlo a mano, pues vayan rotándoselo y lo vamos, así me van ayudando para ir. Cada vez que hayan textos, yo les voy a pedir que vayan leyendo, ¿no? Bueno, entonces a ver, Génesis 1:26. ¿Algún valiente que lea 1:26 así clarito como dice acá? Entonces dijo Elohim. Bien, más cerquita a la boca así se sale. Entonces dijo Elohim,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ese es todo el versículo que vamos a estudiar acá, pero sobre todo la parte que nos vamos a detener es esa primera parte que está allí puesta en un color resaltado y subrayado, como dice, hagamos. Ahí está todo el meollo de este versículo. Es increíble cómo se ha dado o enfatizado. Ya van a entender, después de todo esto vamos a hacer como una especie de resumen y espero que así sea, que entendamos de por qué el hombre tuvo que darle tantas vueltas a lo que estaba puesto acá, que dice, entonces dijo Elohim, hagamos justamente al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Bueno, entonces esa otra parte ya no es problemática, sino la primera parte es la que es problemática, por decirlo así. Acá está en hebreo, subrayado justamente en amarillo, las partes que sí, que están allá subrayadas también, que son las partes problemáticas. La primera parte, que la parte que les decía, que dice, Vayomer Elohim, nace, esa nace, hagamos, está en plural. Adam, ¿saben? Adam es hombre. Ustedes saben que hombre viene por eso dice que lo creó de la tierra. Adamá es tierra. La palabra Adamá es tierra. Por eso que el hombre se dice Adam, porque dice que de la tierra fue formado. Por eso viene la palabra Adam, de Adamá. Así, yo cuando lo aprendí dije, wow, por eso de ahí viene justamente, qué interesante. Y no, dicho sea ahora, después han analizado los científicos que los componentes que tiene la tierra los tenemos nosotros. Así que me llamó la atención también, creo que son, no sé si son 26 componentes, no me acuerdo cuáles son el número, también son los mismos que tenemos nosotros, ¿no? Así que Adamá, hombre, justamente, y sacamos al hombre, por eso dice, Vayomer Elohim, Nashe Adam, Versalmanu, Motaino, bueno, vaya tú, y bueno, ya después sigue. Entonces, es para que más o menos sepamos que de allí justamente está tomado del hebreo original estas partes. Y esa parte que dice nace, justamente, es la parte que dice hagamos, y está en plural, justamente, está en plural en ese verbo conjugado, del verbo hacer, justamente, está conjugado en plural. Génesis 1:26, la traducción literal que diría, dicho, o como quien dice, leído literalmente del hebreo, diría, dijo Elohim, haremos Adán en nuestra imagen, como parecido a nosotros, y dominará en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo lo que se desplaza sobre la tierra. Esa traducción sería la parte literal. Dijo Elohim, haremos Adán en nuestra imagen como parecido. Entonces la pregunta que acá aparece es, ¿a quién le dice haremos Elohim? Porque si está en plural, y ya hemos visto que está en plural, ¿a quién le dice haremos? Ahí empieza a aparecer la temática. Serán 3 personas, porque de acá ya vamos a ver, la concepción cristiana tomó que son 3. Cuando podría haber sido 2, podría haber sido 4, 10, una multitud, porque dice haremos. ¿De dónde sacaron que eran 3? La concepción cristiana. Por eso te decía, no te preocupes, porque mejor que no hayas escuchado, porque realmente hay muchas cosas que los han metido Trinidad. Y de acá, ¿de dónde dice acá? Entonces dijo Elohim, hagamos. Y de ahí sacan que son 3. ¿Cómo es el tema? Bueno, según la teología cristiana protestante, de acá, justamente es lo que le llaman el dogma de la Trinidad, justamente toman de allí John MacArthur, toma de allí, dice que esta es la primera evidencia clara, dice él, de la doctrina de la Trinidad. Vuelvo atrás. ¿Está claro acá? Yo no lo veo claro que diga que son 3. Bueno, según MacArthur, justamente, dice que es la primera evidencia clara de la doctrina de la Trinidad. Bueno, lo respetamos, él lo dice que tiene claro. A mí no me queda claro, pero bueno. Matthew Henry dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consultaron y se pusieron de acuerdo al respecto. Ojo, John MacArthur y Matthew Henry en este caso son conocidos dentro de lo que son exégetas, son estudiosos, maestros, moré de lo que sería la iglesia
protestante general, son los que se llaman maestros justamente, de los cuales justamente se han nutrido, yo diría el 90 y algo % de las iglesias protestantes que conocemos hoy día. Y estos hombres, estos estudiosos, como John MacArthur dice que es evidente, o es claro, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consultaron. Vuelvo otra vez a la introducción. ¿Dónde está las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? La verdad que realmente, bueno, vamos a seguir avanzando. Eso es lo que es la posición de la teología cristiana protestante, por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Dicho sea de paso, bueno, enseguida lo voy a aclarar, y lo vuelvo a repetir, lo declaro ahora y luego enseguida también otra vez. La teología, o esta idea de Trinidad, tri es tres, y deidad, o sea, tres dioses, justamente, yo pregunto, ¿ustedes creen que surgió a partir de Yeshua? O sea, que es una idea que fue posterior a Yeshua, lo de la Trinidad. Porque ¿quién lo da a conocer? Primeramente la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La Iglesia Católica Apostólica Romana. A partir de ahí, bueno, las iglesias asociadas a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son todas las iglesias protestantes, o sea, las sedes o las subsidiarias justamente de todo el mundo, él lo da a conocer. Ahora, la pregunta es, ¿nace este concepto de Trinidad, o sea, tres deidades desde Yeshua? Bueno, yo lo voy repitiendo, no importa. Bueno, le aclaro algo para que no siga gastando saliva. Está bien lo que dice, perfecto. Por eso lo quería justamente, porque es un concepto que en general creemos. Yo también me creía que era eso así. Yo creía que era a partir de justamente del tiempo de Cristo, justamente, o de Yeshua, donde nació este concepto. ¿Saben que no era así? El concepto de la Trinidad ya existía en los egipcios. El concepto de Trinidad existía en los egipcios. Así que fíjense. Ahí justamente no está puesto acá, pero en la próxima hay tiempo para ponerla. El concepto de Trinidad, la Trinamurti, hindú, egipcio, civilizaciones anteriores a Yeshua, pero muchos tiempos anteriores estamos hablando, no hablando de este contemporáneo. No, por supuesto. Yo voy al concepto de tres dioses, Trinidad. Eso es Trinidad. Tres deidades. Entonces, creemos, y la concepción así, creemos que esto de la Trinidad nació con Cristo, a partir de que la venida de Cristo, a partir de ahí se empezó a formar el concepto de la Trinidad, donde, bueno, lo empezó a desarrollar, John MacArthur lo dice claramente, dice que está ahí, que Matthew Henry dicen justamente. Entonces, claro, hablan de que aparte que creen, lo hacen transmitir justamente de que un concepto contemporáneo, por decir, si fuera a partir del tiempo de Yeshua, hace 2000 años, pero resulta que no es así. El concepto de Trinidad es anterior. Hay vestigios en los egipcios, hay vestigios en el mundo hindú, hay vestigios justamente de que realmente el tema de Trinidad era anterior a lo que fue justamente el periodo contemporáneo de Yeshua. Así que bueno, por eso les decía, ¿qué es lo que creían? No importa, esto para eso estamos, para ir aprendiendo, para ir justamente conociendo de que algunos conceptos preconcebidos que nos metieron por un lado, por otro lado, por la iglesia tradicional, por la casa, por los estudios, por el colegio, porque alguien comentó, se nos quedó algo, por distintos motivos, pero no es así, justamente. Vamos a la otra punta, porque acá, ¿qué tenemos? Vamos a ir más o menos aclarando el tema. Tenemos dos concepciones, la concepción cristiana, de alguna manera, como han puesto arriba, cristiana protestante, pero en realidad era cristiana en general, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene la misma postura, o sea, yo traje acá, porque es un poco la que más lo difunde la Iglesia Protestante, pero en realidad es lo mismo, o sea, no piensan diferente, o sea, la Iglesia Protestante, en definitiva, tiene el mismo dogma de la Trinidad que la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde donde se fundamentaron algunos pensadores, como lo que estamos hablando justamente. Bien, es una postura. Ahora, la otra postura, la postura de los rabinos justamente, ¿qué tenemos? Bueno, ellos explican justamente qué pasó. Los rabinos en su tiempo, como empezó a crecer este pensamiento de esta apología de los romanos justamente, que tomaron de los griegos, que pensaron implantar este concepto justamente helenista de Trinidad, todo eso, ellos dijeron,
¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo pueden estar planteando tres deidades? O sea, entonces pusieron, como quien dice, la contra a todo esto. Y se fueron al otro extremo, justamente, donde dijeron, este hagamos, que está allí, justamente, es una forma de lenguaje llamado plural majestuoso o real, en referencia a que Elohim está dirigiéndose a su corte angelical. Según esta respuesta, nos pareceríamos a los ángeles. Yo he estudiado esta semana, he estado leyendo justamente los comentarios que tengo de Rashi, ustedes los han visto, los tomos grandes que tengo. He leído otros comentarios como Stefan Blas, que también toma de Rashi. He leído bastante esta semana con respecto a la posición de los rabinos. A su vez, lo que también Joseph Sánchez transmite a través de... Bueno, realmente esta concepción, la última, la primera nos parece, la verdad que, decimos, la verdad que tiene muy buena creatividad para tomar, que es muy claro desde allí. La segunda de los rabinos, se van todos, yo me tomé el trabajo primero con respeto, me fui leyendo hasta que no terminara el concepto, no me quise formar un concepto, pero todos terminan justamente en esta posición de que se están refiriendo a un plural majestuoso. Se le llama este plural majestuoso, o sea, hagamos, como que Yahweh estaba allí justamente con una corte de Malahem, ¿no es cierto?, de ángeles, donde le habla y le dice, hagamos, no como que ellos participan de la creación, sino como un consejo, por decirlo así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el concepto que está. Yo todavía no quiero ir poniéndoles, digamos así, un preconcepto, porque también haría mal en poner un preconcepto, pero les voy mostrando lo que se está estableciendo. Con esta idea, según esta respuesta justamente que dan los rabinos a este plural majestuoso, porque evidentemente en plural. Por otro lado, tenemos que ellos también se establecen, por otro lado, la unicidad de la deidad, ¿no es cierto? La deidad absoluta. Es lo que plantean desde el lado de justamente de los rabinos, ¿no? Entonces, salen de este problema, de este hagamos que está allí, y ¿cómo hacen? Dicen justamente que es un plural majestuoso. Se le llama así, inclusive, la terminología, la gramática hebrea, a este plural se le llama plural majestuoso. Así tal cual se lo estoy diciendo, plural majestuoso porque está, o real, porque está referido a que es justamente a una corte de Malachim, ¿cómo se llama? De ángeles. Bien, entonces, de modo que aquí tenemos en este versículo en el que estamos hablando, 1.26, el origen del más grande desacuerdo entre el cristianismo y el judaísmo. Es lo que les decía al principio. Este es el problema entre el judaísmo y el cristianismo. Quizás no es el problema, y realmente es así. Más, he tenido oportunidad de poder compartir algo, no en profundidad, pero algo con amigos judíos, y el concepto de Yeshua como Mashiach no fue problemático. Me di cuenta que no fue problemático. El tema está en el concepto de deidad, de que si Yeshua es Dios o no. Ahí está el problema. Ese es el gran meollo de la cuestión acá, de si realmente consideran a Yeshua como deidad o no. No que si es Mashiach o si no es Mashiach. Porque hoy día también tenemos, hoy día existen las comunidades ortodoxas, como la comunidad Chabad, justamente, es más, el lunes vamos a ver un video que está hecho justamente por la comunidad Chabad en cuanto a Hanukkah. Ellos de alguna manera toman a que el Mashiach justamente es un anciano que ya falleció, no me acuerdo el nombre, toman como que él es el Mashiach y que va a resucitar, bueno, va a venir como Elías, vendrá justamente, ellos lo toman, la comunidad Chabad lo toman así. O sea que el concepto de Mashiach no hay problema, y los aceptan, ellos son parte de la comunidad ortodoxa sin ningún problema, la comunidad Chabad Lubavitch, no tienen ningún problema. Entonces, ellos de alguna manera están presentando a la comunidad toda que este hombre, justamente, que ya falleció, era el Mashiach. Y no hay problema que ellos lo aceptan como que es Mashiach. Entonces, aceptar que Yeshua es Mashiach, ni un problema, no hay problema ahí. En la comunidad Chabad Lubavitch toman al Mashiach, a su Mashiach, al Mashiach, al hombre que falleció, que no me acuerdo el nombre en este momento, ¿no? Ellos lo toman, que él es el Mashiach, y que vendrá y resucitará. A un hombre de carne y hueso. Tiene un nombre que sería el fundador de la comunidad Chabad Lubavitch. O sea, ellos lo toman y lo presentan así en la comunidad ortodoxa, no hay ningún problema. O sea, a lo que quiero mostrar con esto
el concepto de que Mashiach, de que si Yeshua podía ser Mashiach, no es problema para la comunidad judía. No es problema eso. ¿El problema cuál es? Cuando se aparece como si Yeshua es deidad o no, es Dios o no. Ese es el problema. Ese es todo el problema que aparece justamente. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. De modo que aquí tenemos en este versículo el origen del más grande desacuerdo entre el cristianismo y el judaísmo. El cristianismo justificando a través de este versículo y algunos otros la doctrina acerca de la Trinidad y la deidad de Yeshua. Esto es la posición cristiana, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué tenemos? El judaísmo negando absolutamente este concepto y enfatizando la unidad absoluta de Elohim y la absoluta humanidad del Mesías como un simple ser humano. ¿Entienden esto? Es importante que lo vayan viendo. Los dos conceptos. El cristianismo, ¿qué es lo que está tomando? Por un lado, la Trinidad y la deidad de Yeshua. O sea, la Trinidad en cuanto a tres dioses, formando Yeshua como uno de los tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres deidades, ¿no es cierto? Como tal, y la deidad de Yeshua. Por otro lado, el judaísmo como tal tomó a través del rabinato, a través de los rabinos, tomó la enseñanza contrapuesta, es decir, fue contra. Y ese fue el error, en no hacer el análisis meticuloso a la luz de la Torá, y fue contra lo que decían, o sea, el opuesto. Es decir, sí, y bueno, es entendible también todo lo que hicieron los romanos, los griegos, todo lo que hicieron. Entonces, ellos iban para allá, y ellos la contra, o sea, hacían esto, la contra, o sea, ¿por qué? Porque realmente era una cultura totalmente helenista, griega, justamente. Entonces, ellos establecían esta cultura de Trinidad y deidad de Yeshua. El judaísmo sostuvo lo contrario absoluto, o sea, unidad en cuanto a deidad, unidad absoluta de Elohim. Por eso cuando se establece el Shema, cuando le dicen a Yeshua, ¿cuál es más grande, el primer y más grande mandamiento? ¿Qué es lo que dijo? El Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Eso es lo que dice. Shema, oye Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esto, unidad absoluta, unidad Echad. Y lo que está proclamando Yeshua lo expresa. Vamos viendo las dos posturas. Esto es lo que quiero que vayan ustedes, digamos, mentalmente vayan teniendo percepción y de alguna manera de todo lo que vamos a ir viendo para que no se pierdan. Las dos posturas, la cristiana y la judía. Las dos posturas vamos a ir analizando en el transcurso justamente del desarrollo justamente. Pero luego sabiendo que el problema para el judaísmo de que Yeshua es Mesías no es problema. O sea, nosotros podremos tener acá a un hermano judío y decir que Yeshua es Mesías, y nosotros tenemos muchos textos para aportar de que Yeshua es Mesías, ¿no es cierto? Como Mesías, como ese ungido, como ese Salvador que vendría, justamente no tendríamos ningún problema. No habría ningún problema con su percepción para él. Pero en cuanto que digamos que él es deidad, hasta ahí llegamos. Ahí seguramente no vamos a tener el conflicto. ¿Entienden? Bien. Este es el punto que quería dejar claro hasta acá. ¿A quién le dice haremos? Era la parte que veníamos hablando. Bueno, ahora el judaísmo versus cristianismo es lo que veníamos hablando justamente. El desacuerdo más irreconciliable entre el cristianismo y el judaísmo, ¿cuál es? No radica en reconocer a Yeshua como Mashiach, sino en el considerar a Yeshua como Elohim, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ¿cómo podemos reconciliar ambos conceptos contradictorios entre sí? ¿Cómo podemos reconciliar esto? Bueno, ¿se ha intentado reconciliar? Sí. ¿Cómo podemos, otra pregunta, cómo podemos comprender los conceptos cristianos de que fue 100% Elohim, o Dios, y 100% hombre? Eso se transmite, eso es lo que se dice. ¿Cómo podemos comprender? Bueno, de eso se tratan los estudios. Primer punto, ¿cómo podemos comprender justamente y reconciliar ambos conceptos contradictorios entre sí, aparentemente? ¿Cómo podemos comprender los conceptos cristianos de que fue 100% Elohim y 100% hombre? Es como afirma el credo de San Atanasio. Este credo de San Atanasio, bueno, yo lo había sentido ya anteriormente cuando hice este estudio, pero no sé si ustedes lo han escuchado, Atanasio. O San Atanasio. Bueno, la Iglesia Católica, a todos los que de alguna manera formaban parte o aceptaron su cultura, le puso el San Atanasio. Por eso que ahora tenemos hasta San, bueno, no quiero decir nombre para que la grabación después no quede, pero realmente
tenemos santo para todo, pero no todos son reconocidos por la Iglesia Católica, si eso vamos a decir. El hombre por ahí los pone, santifica muchas cosas, pero estamos hablando de los santos serios, de alguna manera, los que la Iglesia de alguna manera canonizó, la Iglesia Católica Apostólica Romana canonizó. Este hombre, Atanasio, vamos a ver quién era Atanasio, lo puso santo porque compartió, justamente fue el que levantó la estructura del dogma de la Trinidad. Y bueno, este hombre, Atanasio, dijo justamente que el requisito para la salvación es el creer en la Trinidad. Fíjense este punto que vamos a entrar acá. Este hombre Atanasio estableció que el requisito para la salvación de nuestras almas es creer en la Trinidad. ¿Saben ustedes eso? Qué increíble, ¿no? Que el hombre haya puesto su mirada y aceptar, y esto lo creen, o sea, esto que estamos diciendo hoy día aquí, lo estamos diciendo con libertad, pero no lo podríamos hacer en ningún lugar que se imaginen, cristiano, pentecostal, bautista, cualquiera de las líneas pentecostales, en una iglesia cristiana, en una iglesia católica mucho menos, no lo podríamos hacer, porque justamente la base del dogma, base es la Trinidad. Por eso le decía que este punto nos vamos a tomar el tiempo necesario para que quede bien claro y bien establecido. Y yo sé que también puede haber circunstancias en las cuales tendremos que compartir un poco más dentro de la misma asamblea, quizás, me atrevo a decir que puede ser, a lo mejor no tengamos los mismos criterios hasta ahora, pero bueno, de eso se trata, que aprendamos juntos, ¿no? Bueno, este hombre decía que la salvación estaba justamente en creer en la Trinidad. ¿Cuál será entonces la identidad y la función específica justamente del Mesías? Preguntas, ¿no? Hay 4 preguntas acá establecidas, esperamos que puedan ser contestadas en el transcurso del tiempo que llevemos para desarrollar este tema, ¿no? Entonces una pregunta acá como título, ¿es la doctrina de la Trinidad un requisito para la salvación? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Que no. Bien. ¿De dónde, Atanasio, ¿de dónde toma eso? Bueno, él lo expresa, lamentablemente, ¿de dónde lo toma? Bueno, habría que estar, no sé si estaríamos juntos algún día, pero evidentemente esperemos que no. Pero dice justamente que él lo expresó, ya vamos a ver justamente, según lo afirma el credo, y pasó a llamarse un credo. Fíjense, ¿cuándo lo establece él? ¿Cuándo vivió? Ya vamos a ver un poco la biografía de Atanasio, porque justamente quiero que sepan un poco de la biografía de este hombre Atanasio, porque pasó a ser un santo. O sea que también, si estamos en el tiempo, le van a llevar flores y peticiones también a San Atanasio, ¿no? Porque de él sale la teoría de que si creen en la Trinidad, tenemos la salvación. Así que si no creemos en lo que él estableció, estamos fritos. O sea, olvidémonos. Bueno, tengan la certeza que no es así. Le voy adelantando, ¿no? No es así, no se preocupen, ¿no? A pesar de que, lo personal lo digo, lo vuelvo a repetir, me cortaron el rostro cuando expresé hace varios años atrás, no hasta ahora, estamos hablando de muchos años atrás, cuando expresé un concepto, de este mismo concepto. Este concepto, por la gracia del Eterno, he tenido la oportunidad de tenerlo muchos años atrás, cuando antes de empezar inclusive o casi en el tiempo que comenzamos a caminar, a volver a las raíces hebreas, ¿no? Y en su tiempo, les digo, me costó justamente, como literalmente se dicen, que le corten el rostro. O sea, formar parte de grupos cristianos o de la familia cristiana. Es así. ¿Cómo puede ser de que no lo entendieron, no lo comprendieron? Hoy día todavía no lo creo que no lo comprenden. Exactamente. El hecho que alguien pueda ponerse en una postura tal cual, porque de esto se trata, de no ir a los extremos, sino que analicemos la Torá, la palabra. Quizás hay algo de las dos cosas. No sé, lo dejo acá en el ambiente. Pero vayamos a la Escritura. Sabemos que, como decía MacArthur, tan claro como que Trinidad no está. Tan evidente como que es unicidad, como dicen los rabinos, tampoco está, porque hay allí una pluralidad. Ellos dicen que que es porque los ángeles. Tampoco está. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de eso se trata, que podamos entender justamente de qué se trata todo esto, este punto que dice allí, hagamos, ¿no? ¿Con quién hablaba Yeshua en su momento? Si prestaron atención en el último Shabbat, sin querer se transmitió algo, sin querer, no fue a propósito de esto que estamos hablando. Si prestan atención o si escuchan de vuelta la enseñanza anterior, allí se dijo.
¿Quién estaba junto con? Pero no lo digan, si saben. ¿Quién estaba junto con el Creador en ese momento cuando digamos hagamos, ¿no? Bien. Entonces, según lo afirma el credo del Atanasio y la mayoría de las denominaciones protestantes, la Trinidad es un requisito para la salvación y lo dicen claramente, esos requisitos innegables, eso, esté con quien esté, le van a decir eso. ¿Cómo no vas a creer la Trinidad? Pero si no lo crees, fuiste, o sea, sos hereje, tenés la perdición, no sos salvo. Tal cual, es lo que dice justamente la próxima diapositiva, lo dice tal cual acá. Lo dice así, justamente. Si fuese tan importante que a tal punto que Atanasio, en su credo, el credo de Atanasio, ¿cuándo estipula el tema de la Trinidad? En el Concilio de Nicea. ¿Cuándo fue eso? En el año 325 de la era cristiana, justamente. En el año 325, el cuarto siglo. Recién allí se plantea, hasta ese tiempo no había problema con todo esto que estamos hablando, ¿eh? A nadie de los apóstoles, los Shalía, no había ningún problema con esto, o sea, empezaron a verse los problemas, sí, no es que no había ningún, empezaron a verse los problemas, pero ya se planteó un credo, veo los credos, creo, bueno, ese credo que conocemos algunos de nosotros, que viene de la Iglesia católica, apostólica, romana, y nos llegó a nosotros por distintos caminos, algunos por el camino de la Iglesia romana, otros por el camino de la Iglesia protestante, en definitiva es una subsidiaria, es lo mismo, pero en definitiva nos llega como un credo. ¿Y sabe de dónde vino ese credo? Del año 325, el cuarto siglo, del Concilio de Nicea. Es increíble. O sea, desde ese tiempo nos llega hoy día, desde allí estableció, por eso este hombre, Atanasio, pasó a ser santo, San Atanasio, porque él fue el que de una planteó en ese quórum de ministros, sacerdotes y demás que habían del concilio. El concilio justamente está formado por eminencias de la Torá, de la palabra, de todo lo que estaba en ese momento, y formaron y estipularon ese credo, el credo de San Atanasio justamente. ¿Quién era Atanasio? Le damos una biografía así rápida, la voy a leer. Fue obispo de Alejandría, nacido, esto no es Israel, por supuesto, ¿no? Nacido justamente alrededor del año 296. Se considera santo en la iglesia copta, en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa y en la iglesia anglicana. O sea, todas estas iglesias lo consideran santo. O sea, que lo que estamos diciendo, que no es cualquiera, no es un credo cualquiera. Toda la iglesia, nosotros tuvimos oportunidad, cuando estuvimos en Israel, de participar por, vamos a decirlo, por chusmear, porque no, por otra cosa, porque quisimos ver cómo era, sí, está bien, investigaron, digamos así, cómo era un ceder que ellos hacían justamente allí en un lugar en Jerusalén de la iglesia copta. Hay filmaciones justamente de ese lugar, la iglesia copta con todo su vestimenta, con todos sus atuendos, o sea, con respeto le digo, o sea, yo respeto porque hacen, sinceramente les digo, me gustó, o sea, más allá que no entendí nada de lo que hicieron, pero me gustó en sí la ceremonia, que digamos, ¿cómo se dice? Ese respeto, esa reverencia con lo cual lo hacían. Me gustó, realmente eso, esa veneración con lo cual lo hacían, si realmente nosotros tuviéramos, digo, un porcentaje nada más de lo que ellos hacían allí, cómo cambiaría cada ser de lo que hacemos. Es tremendo, muy hermoso. Bueno, esa iglesia copta, como la que está acá, creen en este dogma que estamos diciendo. ¿Cómo? Sí, el año 300, ¿dónde dije? 296, ahí es cuando nace después de Yahshua, ¿sí? El año 996 de la era cristiana, digamos así. Sí. Sí, sería bueno para que se escuche la grabación. No tenga temor, si no, estamos en familia, no hay problema. Así los que escuchan saben de qué se trata la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, sacada conclusión yo, ¿cierto? Fue después de Yeshua, cuando él estuvo reunido con toda esta gente, en realidad la ceguera que impuso ¿cómo se le puede llamar? O sea, la ceguera que impuso, no, digamos, el concilio. Claro, el concilio, totalmente sí, cegados a lo que dijo él, ¿cierto? Que fue como una palabra santa. De hecho, él postula, es decir, es como cuando se forma un concilio, justamente es eso, o sea, hay propuestas, ¿no es cierto? Él estableció en ese momento este dogma como una propuesta a todos los que estaban allí. Es como si fuéramos ahora acá, digo, a mí me parece que tal cosa hoy día, ¿quiénes estaban a favor del dogma
de San Joseph. Claro, yo De San prefiero- Joseph, ¿a qué me y bueno, refiero? y lo votan, así fue. Claro, yo me refería a que, por ejemplo, en la misma palabra, cuando dice el Señor que hay ceguera espiritual, ahí en realidad lo que había, lo que hubo y lo que sigue Y sigue habiendo habiendo esa ceguera espiritual, ni ¿cierto? más ni menos. Porque una persona contra que haya cargado es, Exactamente. Ahora, es eso que él establece justamente en el año 325, como dice acá, nació en el ambiente cosmopolita. Ahí eso es lo que tienen que entender. El ambiente donde él creció, se desarrolló, no era un ambiente justamente en donde se hablaba de una unicidad. Era un ambiente donde, de cosmopolita, o sea, había mucha variedad de pensamientos. El pensamiento de varias deidades era vigente, era factible en ese tiempo donde había justamente digamos, una manera, el ambiente griego, el ambiente digamos, que reinaba en ese momento, en ese ambiente cosmopolita, reinaba justamente un ambiente donde era factible estos pensamientos, no eran cosas alocadas. Hoy día se toma como dogma, en su tiempo eran cosas factibles, tomamos las cosas factibles. Entonces cuando se llegó al concilio de Nicea, se aprobó eso como eso factible, eso posible, en un ambiente cosmopolita, donde hay varios de distintos pensamientos, no se tomaban mal las cosas que uno decía, ¿no es cierto? Alguien decía una cosa, alguien decía otra cosa, se escuchaban, se respetaban. En un momento dado se hizo el concilio del 325, donde no fueron invitados ningún judío, eso sépanlo también. O sea, habían, ¿no? Habían, sí, lógicamente que habían muchos justamente, pero no fueron invitados, no participaron en ese concilio, porque si hubieran participado, evidentemente tenían otra postura, quizá tampoco lo hubieran votado, pero bueno, pero por lo menos hubiera sido expresada. Bueno, este ambiente en el concilio de Nicea del año 325, bueno, a ver cómo seguíamos, estamos en el año 310, con 24 años tenía. Cuando él fue al concilio de Nicea, 24 años tenía este hombre, Atanasio, ¿no? Jovencito, ¿no? Fue ordenado diácono en el año 310, cargo que le permitió acompañar a su obispo, justamente, el obispo de él, digamos, lo que sería hoy día el pastor, por decirlo así, era Alejandro de Alejandría, era el obispo de Alejandría, o sea, no era cualquiera, era como decir, ¿cómo se llama acá en Argentina? Bueno, el prelado mayor de la Iglesia Católica, no me acuerdo cómo se llama. No, José María Arancibia era el de acá, era el de Mendoza, pero uno general. Bueno, por decir alguien justamente, era el prelado justamente de Alejandría, era este Alejandro. Pasó a llamarse así, Alejandro de Alejandría. Lo acompañó al concilio de Nicea en el año 325. En este concilio fue cuando se establece el dogma de la Trinidad. Desde esa fecha se convirtió en defensor, este hombre, Atanasio, se convirtió en defensor a ultranza, o sea, venga lo que valga, del símbolo niciano, de lo que se estableció en el concilio de Nicea. No solamente se establecieron estas cosas, el concilio de Nicea fue tremendo, se establecieron muchas cosas. Esto es una, la más grande, podemos decir, de la Trinidad. Sí, justamente, si ellos, es muy interesante lo que están planteando acá la hermana, porque se está hablando de lo que sucede hoy día también, es decir, se plantean cosas como para tener adeptos, sujetos, digamos, de una manera a un pensamiento generalizado de lo que había en su momento. Entonces se establece el concilio, evidentemente que era un pensamiento, digamos, un poco generalizado, al establecerse ya por ley, porque si era el gobierno que estaba en su momento, era el que estaba promulgando justamente el concilio, el que estaba convocando al concilio, digamos, el Imperio Romano, el que estaba vigente, él llevaba el dictamen, los obispos que estaban convocados estaban, podríamos decir, bajo la autoridad política del Imperio de Roma. Evidentemente que a ellos les convenía esto porque era una cautividad realmente el establecer esto justamente como premisa. Era una cautividad que pasaban a tener parte de lo que se establecía en ese dictamen. Y fíjense que hoy día los mismos concilios que se le llaman hoy día los concilios de la Iglesia Católica, alguien si me ayuda, tienen un nombre, bueno, donde se establecen normativas de la Iglesia Católica en este momento, esas leyes que se establecen, digamos, es como si ellos establecen algo y en general los son aceptados, entonces todos los que aceptan es que están bajo su autoridad. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando se establece la fecha de Pascua,
está establecida por la Iglesia romana, en una, justamente, de esos concilios que tiene un nombre hoy día, no se llama, creo que también se llaman concilios en una parte, pero lo que le quería transmitir eran de esos estatutos que se forman, ¿no? Justamente, y bueno, como todo el mundo lo acepta, protestantes y demás, quiere decir que están bajo su autoridad. ¿Quién cambió el sábado por domingo? O sea, mejor dicho, el domingo por el sábado. Ratificado por la Iglesia Católica, por la Iglesia Romana. Quiere decir que todos aquellos que se adaptan a ese mandato, a esa instrucción humana, que están justamente que partió de la Iglesia Romana, y decimos ahora, todos los que están bajo ese precepto, ¿a quién le pertenecen entonces? Evidentemente, no es al dominio divino de la palabra, sino justamente al del hombre que estableció esto, nada más ni nada menos. Entonces quiere decir que le extiende el gobierno desde ese hasta hoy día se extiende, y a todas las iglesias que de alguna manera están bajo ese precepto, en este caso el dogma, bajo otro precepto del reemplazo justamente del domingo por el sábado, y como podremos seguir enunciando varios preceptos que han sido reemplazados por el hombre, quiere decir que la autoridad, ¿quién la tiene? Esa iglesia justamente. Entonces la autoridad no es de Dios, sino de la iglesia, simplemente del hombre, en estos casos. Entonces, por eso que hoy día estamos en un Shabbat, estamos convocados, estamos justamente en esta cita divina, acudiendo a un llamado divino, a una cita que el Señor estableció, no a una cita justamente del hombre, que sería mañana, en la mayoría de las iglesias justamente, que están bajo este dominio que estamos hablando, que nació en el Concilio de Nicea. Bien, sigamos un poquito. Dice que este Atanasio, empezó, dice, a perseguir a los arrianos, que ellos sí negaban justamente la deidad de Yeshua. Este Atanasio, evidentemente no era judío justamente. Hay que tener en cuenta que en Egipto ya se creía, esto lo dije anteriormente, se creía en un concepto de Trinidad, y esto era mucho antes de Yeshua. Veamos entonces el famoso credo de Anastasio. Esto lo pueden buscar ahí abajo, está el sitio de Wikipedia. Esto es Wikipedia, entran ahí a Google, googlean Wikipedia, credo de Atanasio, y les va a aparecer esto que vamos a ver ahora. Esto no es que sea invento de alguien, eso está ahí, búsquenlo, está en la Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia virtual, justamente, que se aloja, todo esto que de alguna manera forma parte. Por eso dice que en su tiempo la ciencia crecería y el evangelio, la Torá, sería expandida, la verdad, por toda la tierra. Es como que dice, un ángel llevaría por todos los confines de la tierra. El Internet en este momento, a través de medios como son informáticos, como son estos de Wikipedia, o de motores de búsqueda, como puede ser Google o cualquier otro, llevan a buscar, a conocer de todo en todo el mundo. O sea, no hay lugar en el mundo que uno diga, pero yo no sabía que esto fue inventado por lo dijo un hombre, Atanasio. Buscalo hoy día. ¿Quién no tiene acceso a Internet? Es muy difícil. Bueno, si no tienen acceso a Internet, pregúntelo, busca en algún lugar. O sea, pues dice que es como un ángel que llevó por toda la humanidad el conocimiento de la palabra. Y es así. Dice, leámoslo en forma rápida, creo, de Atanasio. Dice, vamos a leer una parte nada más, porque es mucho más largo, tomé dos partes, dos esencias nada más. Dice, quien quiera desee salvarse, así dice, es tal cual como dice el credo de Atanasio. O sea, lo expresaron así, no lo estoy diciendo yo ni parafraseando, o sea, no lo estoy parafraseando, es tal cual está escrito. No es que lo digamos, tal cual está escrito. Dice así el credo de Atanasio, estaban todos reunidos, todos, imagínense el Senado ahí, y establecemos, dicho sea, quien quiera desee salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. O sea, si no eras católico, fuiste, ya no tenías salvación. Así, tal cual lo estamos leyendo, era en su tiempo, Ahora estamos bien, uno puede decir, yo no soy católico. Bueno, no pasa nada. Pero en su tiempo sí. Quien quiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe íntegra, o sea, no un poquito, esto me conviene, esto no me conviene, íntegra, quien no la observe íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Fíjense el dictamen que está diciendo, o sea, fuiste, como se dice, al infierno. Bueno, si existiera, fuiste al infierno. O sea, si no perteneces a la Iglesia Católica, a la fe católica, te fuiste al infierno, como dice acá. Entonces, esta es la fe católica, que veneramos a yo lo pongo acá, el Dios no cambió los nombres tal cual como está, para justamente a propósito, no lo estoy cambiando porque está escrito así, usted busca en Wikipedia, está así. Dice, entonces dice, ¿qué dice el credo este? Que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Bueno, eso es lo que dice, no me preguntan a mí qué quiere decir.
que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni separamos las sustancias. De ahí sale el tema de la transmutación de las sustancias que hacen justamente en la misa, ¿no? Porque otra es la persona del Padre, fíjese, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Clarísimo, 3 personas. ¿No? Lo vuelvo a leer. Porque otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una. Estamos hablando de 3 personas. Fíjense, o sea, realmente el credo es tremendo. Primero 3 personas, la del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. A su vez le agrega que dice, pero la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es una. Es igual a su gloria. Es coeterna su majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Incredo el Padre, incredo el Hijo, incredo el Espíritu Santo. Tal cual está en el credo, ¿eh? O sea, así está el credo puesto, ¿eh? Salteando una parte y yendo a una parte final también, dice, quien quiere salvarse, por tanto, así debe sentir de la Trinidad. Si no sentís así, fuiste. Pero para la salud eterna, estamos hablando de la salvación siempre acá, ¿no? Es necesario creer fielmente también en la encarnación. O sea, el concepto de encarnación ya venía anteriormente, el tema de la encarnación. Dice, es necesario creer fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues justamente fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la substancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre de la substancia de la Madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Esto es lo que dice el credo de Atanasio. O sea, se dan cuenta que el tema no fue justamente así nomás tomado y llega hasta hoy día justamente de esta manera. Entonces, esta es la fe católica. Y lo dice así al final. Esto que está en rojo es lo final que dice, así, finalizando el credo, dice, esta es la fe católica. Quien no la crea fiel y firmemente no podrá salvarse. Amén. ¿Entienden lo que dice el credo? Tal cual, esta es la fe católica, quien no la crea fiel y firmemente no podrá salvarse. O sea, sustentan justamente en el credo de un hombre, de Atanasio, la salvación. Así las preguntas quedan registradas. Muchas veces por ahí también, en esa época se jugaba mucho con el miedo de las personas, porque como está tan establecido el concepto del infierno, entonces como que tal vez pensaban los demás, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o vamos a poner esta en la fe católica para atraer más gente, como diciendo, nosotros sabemos todo, entonces si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, se van a ir al infierno. Sí, en cierta parte es así. Lo que pasa es que en su tiempo estaba más bien el concepto de dominio, es decir, señorío. Ahí no había la posibilidad de elegir, que hoy día sí tenemos la posibilidad de elegir. Por eso mismo, porque en ese momento no estaba la posibilidad de elegir y ahora sí. Entonces, digamos, si en realidad uno humanamente lee, cuando empieza a estudiar la palabra, a leer y primeramente los mandamientos y sabemos que no está, ¿por qué debemos creer? Entonces la gente, pero ¿por qué se siguió por eso? De decir, bueno, era la única fe que había en ese momento y no se ponían ahí como que... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, pero como que ya viene uno... Y sí, pero más allá de eso, pienso que la gente ahora tiene libertad, digamos, no tan solo de ahora, de cuando es más, de cuando, por ejemplo, que en el año, cuando realmente hay un avivamiento, que en ese avivamiento podían haberse un montón de gente, haber dicho, más que nada, no están solo los católicos, porque arrastra con el evangélico y con todo. Entonces, pero si vamos a lo que es la palabra, no está.
Entonces, por ejemplo, yo leyendo esto, yo digo, qué locura en ese momento y ahora que la Bueno, gente lo sigue aceptando. Ese es el tema. En su momento, yo un poco haciendo de macerador en este diálogo, encontramos que en su momento, cuando estableció el Concilio de Nicea, justamente no eran, se instruía, o sea, se establecía, ¿no es cierto?, algo que iba a ser así. O sea, de ahí en más es como, vamos a hacerlo ahora, la presidenta que tenemos en este momento, por decreto, saca tal cosa. Ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo, va, ¿no es cierto? Y tienen que atenerse, es decir, por ley, espero que no lo hagan, pero creo que está por promulgarse, de que tendrán que los médicos la obligación de hacer la intervención de una praxis justamente para sacar o matar a un bebé, un aborto concretamente. Y el que no lo haga será, no estoy bien cómo están armando la ley, si es se retirará el título o perderá el trabajo o una multa, no estoy seguro bien cómo es el tema, pero como que se le va a imponer tal cosa. O sea, lo digo esto como para decir, en su momento, para que vayan entendiendo algo, es decir, se establece por ley algo. En su momento el credo de Nicea se estableció pautas como esta, por ejemplo. Entonces, aquí no era decir, yo lo creo o no lo creo. O lo crees o lo crees. O sea, no había alternativa. O sea, si no lo crees, evidentemente sabes que tenés la perdición eterna. ¿Listo? Bueno, y por lógica, yo creo que como dicen, bueno, muchas veces, muchos así no lo creerían, lo confesarían. Porque uno dice, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaron? O sea, si alguien que tenía acceso, en su momento no se tenía acceso a la escritura. Esa es la gran diferencia. En su momento, las escrituras estaban en poder justamente de un solo poder reinante, ¿no? Entonces, no había bueno, si hay un llamado, no sé dónde está. Entonces, así, la verdad que los teléfonos celulares distraen cuando, decíamos que en su momento no teníamos acceso a la escritura, no tenían ellos acceso a la escritura, entonces les era más difícil establecer lo que nosotros hoy estamos diciendo. Decimos hoy día, tenemos acceso a una escritura, tenemos acceso a muchas escrituras, muchas Biblias, y si no tenemos acceso, pues hoy día con el tema que decimos, con el internet, yo le digo a un joven, ¿sabés buscar en Google esto que decimos? Lo sabe, me confirma, cuando usted no lo ven, me confirma que sí lo sabe hacer, sí sabe justamente, sabría cómo hacer, cómo buscar credo Atanasio, a ver de dónde salió, de dónde es el tema. Sabría, cualquier joven hoy día lo sabe hacer. Y cualquier grande, si quiere, también lo sabe hacer. O sea, no hay excusa hoy día. Lo que pasa es que yo creo que más que nada mucha gente se sigue arraigando a eso por lo mismo, esto mismo que hay tanta ignorancia y muchas veces te marcan, por ejemplo, yo lo digo en mi caso, que muchas veces te marcan tantas veces lo mismo que por ahí también no dejan conceptos bien explicados, que por ahí uno ni se sabe explicar uno mismo lo que está creyendo. Sí, así es. Porque yo muchas veces peleo con mis hermanos y les digo, no, mirá que es así, así, así. Y me dice, bueno, ya no me vengas a confundir a mí, porque yo los confundo, porque uno le está diciendo la verdad y que los demás le hayan enseñado otras cosas y se confunden. Entonces dicen, no, bueno, listo, ya está. Eso, lo importante, ¿cuál es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Tener herramientas prácticas. Lo importante es que nosotros tendríamos que andar a donde andemos con la espada. ¿Cuál es la Biblia? Una verdad que ellos creen, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ellos creen en una verdad que ni siquiera la ponen por obra. Vamos a lo que es. Puede ser así como toda la mayoría de la gente ahora cree en la Trinidad, la pone por obra, es simplemente, por ejemplo, nosotros hemos estado esta semana con gente que estuvimos hablando con referente, por ejemplo, el guardar, y qué es lo que implica el guardar, ¿cierto? El Shabbat, y por ejemplo para ellos el día domingo. Bueno, puedo decir que guardás el domingo. ¿Lo guardás realmente? No lo guardás. Se paran 2 horas para ir a hacer la social. Exactamente, y aparte de eso, por ejemplo, vos decís, de ese amor, esa entrega, es mentira. ¿Por qué? Porque son esas 2 horas que vos estás, sí, te alabo, te oro, todo lo que vos quieras. Llegaste a tu casa y cerraste y no tocaste más. Exactamente. La Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera de alimentarse? Es que todos los días sea un poquito, y a medida que uno vaya leyendo,
vaya escuchando palabras, te vas dando cuenta lo equivocado donde estabas, en lo que estabas, porque el Señor mismo, no hace falta tal vez, sí, uno escucha, pero si uno le pide, el Señor mismo te va revelando en su palabra, en su Torá, lo que es. Exactamente. Entonces yo digo ahora, por ejemplo, leyendo, gracias Señor por no haberme nunca, yo he sido católica, pero no una católica practicante. No se le impregnó el dogma de la Trinidad como tal. Ni idea qué es lo que por eso le decía más temprano a la jovencita que realmente, qué bueno que no tuviste el concepto de la Trinidad, porque tu mente está limpia, está más sana, no tienes este preconcepto de todas estas cosas. Claro, uno lo puede ver de otra manera y yo digo, gracias Señor por haberme sacado, haberme abierto mi luz para todo, ¿me entendés? Claro. Entonces uno a la vez puede enseñarle a su hijo, porque todos, católicos, no católicos, todos nos basamos en las escrituras, que es lo que ha dejado. Entonces si, digamos, no está, exactamente. Eso, por eso le digo, a donde vayamos tendremos nosotros tener siempre presente la espada que es la Biblia. Ese es el arma contra todo lo que quiera venir contra el dominio del Eterno, justamente, porque nosotros sabemos manejar la espada, es la defensa, no la defensa nuestra, en cierto modo también, pero justamente lo que vamos a hacer es mostrarle a la persona incrédula, o a la persona equivocada, o a la persona que entendió tal cosa porque le dijeron. Todo esto que estamos compartiendo, yo les insto y con amor les pido que cada vez que hablen de estos temas, pongan mucho amor a transmitirlo. O sea, pongan mucho de saber de que la persona que está creyendo esto es una persona que tiene, por lo menos tiene confianza, tiene fe en algo más, no está en las cosas que uno dice de acá. Entonces cuando le transmitamos algo esto, no lo queramos golpear ni dañar. Hagámoslo con mucho amor para que entienda y comprenda justamente de lo que estamos hablando. Eso mismo es lo que está transmitiendo usted, me pasó a mí, porque, bueno, cuando yo di esta conferencia, que todos saben, agarré y les dije, bueno, nosotros guardamos el Shabbat. Me preguntaron, ¿qué es el Shabbat? Entonces le digo, guardamos el día sábado. Y me preguntaban, ¿y qué haces en el día sábado? Y yo le decía, bueno, yo me congrego con mi congregación, estudiamos la Torá, nos juntamos en la mañana, en la tarde, nos juntamos para cerrar Shabbat. Entonces le digo, al contrario de ustedes, le digo, con todo el respeto del mundo, te lo digo, porque eran 2, 3 chicas, o sea, señoras grandes, le digo, con todo el respeto del mundo te lo digo, pero ¿sabes lo que pasa? Le digo, es que los días domingos, y vos me dirás si yo me estoy equivocando, le digo, vos vas a la iglesia, le digo, y estás 2 o 3 horas, y cuando saliste de ahí, no es que seguiste guardando tu domingo, no, agarraste, te cambiaste, y te fuiste, y ya tiraste la Biblia y todo. Claro. Y le digo, y discúlpame que te lo diga, no, sí, tenés razón, me da toda la razón del mundo. Eso es justamente por eso que le quiero transmitir, todo esto que estamos aprendiendo justamente, saber que nos ha alcanzado la misericordia, por misericordia de Yeshua justamente nos ha alcanzado esto, y no lo usemos como, yo conozco personas que en cuanto aprenden algo, que ahí nomás dicen, ya le voy a dar a aquel otro, que esto, que otro. No. Sepamos tener, justamente como el Señor ha tenido para con nosotros justamente paciencia, ha tenido justamente misericordia, ¿no? Y así también tengámoslo para otro, y que podamos transmitirle, que la otra persona entienda que no repose su fe o su esperanza de salvación en un credo, por ejemplo, con lo que estamos viendo, que su salvación esté reposada en algo certero. ¿Qué es lo certero? La Biblia. El certero está allí. Bueno, ahora justamente está viendo la transmisión, ojalá que haya podido verla, una chica que yo conocí cuando iba a Tunuyán, que se llama Jessica, y o sea, como que la madre de ella sí sabe bien, o sea, es católica y estudia esto. Y hace varias semanas que me viene preguntando, porque yo le decía, me preguntaba, ¿qué haces el sábado? Y yo les decía, mira, me congrego, yo soy tan. Y me venía haciendo preguntas. Bien. Entonces le digo, no, mira, le digo, te voy a agarrar y te voy a mandar el link de donde están todos los estudios y cómo los congregamos nosotros para que vos lo veas. Resulta que ayer le mandé, y entre una cosa y otra, le borré el mensaje. Y digo, yo esta mañana apenas me levanté, me acordé. ¿Será que el Señor dijo,
Y agarré, prendí la computadora y le expliqué cómo tenía que hacer todo, le mandé, se lo expliqué 2 o 3 veces, ojalá que lo haya Bueno, visto. de todas maneras, Y me dijo que sí, que lo iba a ver, que le interesaba bien. mucho. Es más, le hizo un clic en la cabeza porque me dijo que bueno, que ya este año no iba a festejar Navidad, que para ellos es súper importante, supuestamente era súper importante, y que este año me dice, mira, mi mamá la va a festejar todo, pero yo escuchándote a lo que vos decís, Bien. como que ya no. Bueno, eso es importante lo que estamos hablando en este tiempo, justamente, de que cada uno de nosotros tenemos que ser esa luz para otros. Primeramente, que nosotros podamos hacer lo que al Creador le agrada, podamos poner por obra sus citas. Hoy es una cita divina y podamos entender, y bueno, y tal vez tengamos que enseñar un poco más con respecto al Shabbat, de qué se trata el Shabbat, para entender que es algo que realmente tiene preeminencia por sobre todas las cosas, justamente. Solamente la vida estaría justamente relegada en el caso justamente del guardar o no el Shabbat. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el caso de la Brit Milá, la circuncisión famosa, que es al 8º día, justamente, y un molet, un médico hace justamente la circuncisión en Shabbat. Si le toca el 8º día caer en Shabbat, la hace, estaría violando el Shabbat, ¿no es cierto? Pero está en juego la vida, porque el niño al 8º día tiene justamente el menor caudal, o sea, la mayor coagulación en la sangre, justamente, entonces de alguna manera no tendría peligro de vida, justamente. Entonces, ¿a qué voy? Que tal vez tengamos también que enseñar un poco más de lo que es Shabbat para entender de qué se trata justamente. Y por ahí nosotros creemos que cuando hacemos tal o cual cosa para el Señor, estamos haciendo algo que le agrada, y realmente la premisa ¿cuál es? Es que estemos adorando, alabando, glorificando, que estemos haciendo esto que estamos haciendo ahora, sentados algunos, otros, bueno, transmitiendo o haciendo, leyendo la palabra, leyendo la Torá. De esto se trata, el Shabbat, justamente, de la palabra de la Torá. Entonces, los lugares que no tienen cómo hacerlo y no van a ningún lugar, pues bueno, está bien, y pueden hacerlo en casa, apartar de todo esto. Pero aquellos lugares que, como la hermana que se está escuchando la transmisión, justamente no tiene a dónde llegar, pues bueno, está bien, se quedó en casa. Y quizás esté escuchando, quizás esté llegando, hasta que Él desea revelado, que es una cita divina del Creador, que nos convoca cada 6 días, al 7º día dice, apartarás este día para mí. 6 días tienes para hacer lo que quieras, lo que tengas que hacer, para vivir, para desarrollar, para trabajar, para estudiar, pero el 7º día me pertenece a mí. Yo creé los cielos y la tierra, todo lo que conoces en 6 días, y el 7º día, al final del 6º creó el hombre, pero el 7º día justamente lo aparté, lo santifiqué, lo bendije justamente. Entonces entendamos de que este 7º día es una cita divina, y la hermana que está acudiendo, o hermano que está acudiendo a una cita que ya pronto tenemos en este mes que estamos, son citas humanas. Este 25 de diciembre, el solsticio de verano o de invierno para Europa, tenemos justamente, son citas humanas, entiendan, son citas del hombre. Así que aquel que acude a citas del hombre y no acude a citas divinas, justamente como el Shabbat o como otras mensuales o anuales que tenemos 7 citas anuales en el año, una cita por mes justamente en los Jodes, tenemos una cita semanal, son todas citas divinas, no son citas del hombre. O sea que siéntase tranquila o tranquilo aquel que está escuchando esta transmisión en decir, este año yo no voy a participar en estas festividades que le llama el hombre, que son convocatorias de hombre. Siéntase tranquilo de que está agradándole a Dios, al Eterno, al Creador, porque por lo menos dejó de participar en una cita en donde originalmente, algún día vamos a hacer, pronto creo que quizás vamos a hacer un estudio referente a los orígenes de estas fiestas paganas. No me da miedo en decirlo públicamente, son fiestas paganas, son fiestas que tienen un origen totalmente pagano. Entonces aquel que participa y se une a estas festividades, en definitiva, lo que está haciendo es unirse a las fuerzas del mal, al maligno, al Hasatán, a quien rechazamos justamente en el nombre de Yahshua HaMashiach. No tiene autoridad. Entonces, aquel que de alguna manera quiere estar haciendo esa voluntad del hombre y no hace la otra, porque también tenemos la otra, digámoslo sinceramente. Yo no hago Navidad, no hago Año Nuevo, no hago Reyes, qué sé yo. Pero resulta que de Shabbat nada, de ninguna de las fiestas llamadas nada. Entonces, en definitiva, y bueno, tenemos que decidirnos. ¿Dónde estamos? Elige tú, dice justamente.
Acá está el bien, acá está el mal. Elige tú, elige el bien para que te vaya bien, justamente. Compromiso que la persona debe asumir. Más allá de guardarlo, es el compromiso Bien. que uno debe asumir. Exacto. No a ver, porque todos decimos lo guardamos. Eso, justamente. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo nos comprometemos? Exactamente. Y no, no tan solo con los hermanos, sino con quién, con Elohim. Exactamente. Así que eso es tal cual, porque digo, yo por ejemplo esta mañana yo dije, yo me sentía re mal y digo, pero yo cuando he dejado de acudir a un Shabbat, no por el hecho de que por venir, ni siquiera es porque o sea, el Señor tiene que tener, o sea, el Da Creador, primer lugar. Yahweh, justamente, el Señor de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Claro. es el que tiene la preeminencia en todo. en todo sentido. En todo sentido, En todo todo. sentido. Y digo, no, voy a ir igual así como esté, porque aparte es un alimento para El tener alimento, exacto. para toda la semana, porque en realidad es, digamos, más allá que nos juntemos entre semanas, pero es especial el Shabbat. Es especial, exactamente. Es especial y aparte bien como dice también la palabra, doble porción espiritual. El otro día, yo le puedo agregar algo de lo que está diciendo la hermana, por un tema de transitorio de aflicción, y yo lo declaro que es transitorio de aflicción que están pasando justamente, decía entre semana, salí del Shabbat, refiriéndose al anterior, con, ¿cómo se dice?, con mucha fortaleza, con ánimo, con esto. Y bueno, empezó a transcurrir la semana y circunstancias fueron vapuleando, como quien dice, ¿no? Y como cuando dice, estoy sin alimento, ¿no es cierto? ¿Por qué refiriéndose a esto? Me falta alimento, no anhelo llegar al Shabbat nuevamente para alimentarme nuevamente, porque él es refrigerio, justamente. Es eso, es como que cargamos las pilas otra vez, las pilas recargables que hoy día existen, las enchufamos otra vez y recargamos otra vez, ¿no? Eso es lo importante justamente, que en cada Shabbat se maneja su palabra justamente. Una palabra ya por parte de Elisa. El micrófono. Qué bueno que lo estamos compartiendo así entre los hermanos hoy día. Arriba del micrófono, ponelo para arriba. Del Shabbat, el juntarnos, ¿cierto? ¿Qué vale que cantemos? ¿Qué vale que oremos? ¿Qué vale que estemos bajo este techo si estamos mal con el hermano? ¿Me entendés? Sí. El hecho de venir acá es para reconciliarnos Reconciliar con el Creador. con Elohim. Exactamente. Pedir perdón a Elohim, pedir perdón al hermano y así poder soltar la bendición que Él tiene para nosotros. Así es, así es. Porque de qué vale que yo levante las manos y diga aleluya, 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 si yo a mi hermano lo escupo, le digo Por supuesto, que miles de es cosas. lógicamente. Entonces tenemos que estar bien con Elohim, bien con el hermano y así la bendición va a venir sobre nuestras vidas. Eso lo hemos estudiado justamente en el transcurso de las semanas anteriores, en donde hay una instrucción precisa y específica justamente en cuanto si somos llamados, eso somos escogidos. Es lo que estamos diciendo. Todos los que estamos acá somos llamados. El anhelo es que todos seamos escogidos. Yo creo que vamos a ser todos escogidos. Aquellos que hemos empezado a transitar este camino como llamado, el anhelo y el deseo del Eterno es que somos todos escogidos también justamente y no solamente llamados. Y de esto se trata, ¿no? Bueno, de alguna manera, quiero ver si podemos llegar aunque sea a la introducción, porque nos habíamos quedado en esta parte de lo que se trataba el credo de Atanasio, ¿no? No vamos a seguir, no se preocupen, o sea, vamos a llegar a un tiempo que digamos y listo, ahí vamos a cortar, así que, bien. Tenemos acá, entonces, pregunta, ya lo saben la respuesta, pero bueno, pregunta, ¿es la doctrina de la Trinidad un requisito para salvación? Bueno, dicen que no. Si la doctrina de la Trinidad como lo afirma, esto lo dijo acá una hermana sin haberlo leído, si la doctrina de la Trinidad como lo afirma el credo de Atanasio y la mayoría de las denominaciones protestantes es un requisito para la salvación, entonces no sería lógico encontrar en las Escrituras por lo menos una vez la palabra Trinidad. Búsquenlo ustedes. Bueno, lógicamente el que no tiene la herramienta esta que se llama Shuar, ustedes tienen herramienta de Shuar, Jesús tiene herramienta de Shuar. El Shuar es una herramienta para que tiene todas las Biblias, fíjense, todas las Biblias metidas justamente, y hay una búsqueda, uno puede ahí buscar palabras como cualquier buscador, los que conocen justamente de informática me van a ayudar, me van a decir, uno busca ahí donde dice esa lupita para buscar, un buscador le pone ahí la palabra Trinidad, hagan la prueba, búsquenlo en el Shuar, pongan Trinidad ustedes en el Shuar, pongan ustedes Trinidad, pónganlo, a ver si encuentran una sola vez
en todas las Biblias. Esa es la oportunidad que tenemos con el Yeshua, de buscar en todas las Biblias que existen. Y te imaginas uno buscando ahí, y yo tengo alrededor de cuántas Biblias tengo como 10 Biblias, ¿no? De distintos modelos. Buscar justamente entre cada una, me pasaría, bueno, esta herramienta de informática nos permite justamente hacer eso, la busca la computadora, la busca, no encuentra Trinidad, y no encuentra, entonces la pregunta, acá lo dijo una hermana justamente, ¿no sería lógico encontrar en las Escrituras, en la Biblia, ¿no es cierto?, por lo menos una vez la palabra Trinidad? Si es tan importante, si marca, estamos diciendo que marca la salvación, según el credo de Atanasio, marca la salvación, entonces, ¿y cómo? Y no está una sola vez. ¿Cómo es eso? Tendría que tener lugar en la Escritura. O sea, tendría que tener un lugar específico. Y creerás en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Si no, algo específico tendría que estar. Justamente como cuando nos dice, 6 días trabajarás, en el 7º día, el Shabbat, guardarás, no comerás sangre, porque en la sangre está la vida. Encima nos da la pauta, dice, no comerás sangre, y te dice, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida. Ay, hermano. No pasó nada. No pasó nada, ayúdale al hermano para que se levante. Bien. El fundamento justamente está en las creencias o en las tradiciones, nada más. El fundamento es en seguir justamente bien. ¿No sería lógico encontrar, dice en la Escritura, por lo menos una vez la palabra Trinidad? ¿No sería lógico que Yeshua o sus apóstoles hubiesen afirmado algo como lo que afirmó Atanasio tan enfáticamente? O sea, los Shalías, o sea, los apóstoles y todos los que transitaron con Yeshua tanto tiempo, que no estuvieron poco tiempo con Yeshua, no estuvieron poco tiempo, son de ministerio específicamente, fueron 3 años y medio, con todos los días con él, ¿se imagina? No hablando un ratito como nosotros hacemos ahora, a lo mejor nos decimos estamos una hora y media, una hora más o menos en lo que es palabra justamente, y de alguna manera ya nuestra cabeza ya no nos quiere más, y por eso yo voy a dejar enseguida para que no me echen la culpa de que tu cabeza quedaba así, pero bueno, el tema cuál es, con Yeshua se pasaban los Shalías, los apóstoles, todo el día, durante todo el año, durante 3 años y medio aproximadamente. No hubo oportunidad, si era tan importante que hubiera quedado escrito por lo menos algo, y no hay nada. Entonces, es ilógico. Pero como todas las cosas que para uno son ilógicas, hay que plantearse en el momento, justamente. En el momento de la persona que lo expresa, el sistema religioso, muchas cosas que tienen que ver, pero sepamos de que nuestra salvación no tiene nada que ver si le creemos o no a este hombre Atanasio, que en paz descanse, pero realmente tiene su posición realmente totalmente tomada, o Mark MacArthur ya actualmente donde decía es clarísimo, la verdad que de claro no sé dónde está, pero bueno, según dice que es claro. Bueno, el versículo de Juan, acá, este versículo de Juan 8:24 es el más usado por la cristiandad, no es el único, pero es el más usado por la cristiandad como prueba de lo esencial que es creer en Yeshua como Elohim. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el tema? Que ellos dicen, lo leemos, alguien lo lea, acá. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en nuestros pecados moriréis. Bien, dice acá el Juan, este hombre Juan, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, esto está hablando, Juan, acá todas estas palabras en realidad tendría que estar todo en rojo, y las palabras que habla Yeshua las pone en rojo, ahí está diciendo lo que dice Yeshua, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, está diciendo lo que decía Yeshua, porque si no creéis que yo soy, ¿no es cierto?, en vuestros pecados moriréis. De acá se toman justamente de que, justamente, si no creéis el yo soy. Ahora, ese yo soy que está allí, ahí vamos a ver el error que están tomando ahí en el idioma latino, o sea, en el griego, justamente, mejor dicho, en el griego, es ego eimi, justamente. Y ego eimi, si uno lo busca ahí en el Yeshua también, justamente,
aparece la palabra ego, por eso la palabra el yo, el sentido del ego. ¿Viste cuando dicen, sos egoísta, ¿por qué? Porque yo es ego, justamente. Entonces, el yo y el me es el soy. Entonces, ese cuando uno dice egoísta diciendo porque yo, el famoso yo ese, yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá, yo pienso, yo creo, Bueno, entonces el ego famoso. Entonces dice esa palabra ego, eimi, si uno la busca justamente en los distintos lugares, vamos a encontrar de que no solamente aparece el ego, eimi, ego, eimi, justamente en el versículo de Juan 8:24, sino aparece en otros lugares. Ahí se lo atribuyeron como que el yo soy, ese yo soy, hacía mención al yo soy de la zarza ardiente y las otras manifestaciones, cuando se le dijo justamente que ye ser haye, o sea, yo soy el que seré. Entonces, como el yo soy, y en realidad lo que está expresando, fíjense, en el pasaje de Juan 8:24 se afirma que Yeshua está diciendo que él es el gran yo soy, ahí le puse el gran yo soy, que se le apareció a Moshe en la zarza, el ye, asher, ye, o sea, seré el que seré, justamente. Incluso en algunas Biblias lo ponen, lo escriben con mayúsculas. Ahora, lo ponen, así lo escriben. En hebreo y en griego no existe mayúscula, no sé si sabían ustedes. Ustedes han visto los textos hebreos. ¿Cómo podrían poner mayúsculas en el texto cuando dice toda una forma de escribir en hebreo? No se puede, es una sola forma, justamente. O en griego, usted ve las palabras en griego, no hay forma de escribir en mayúsculas. O bien, por ejemplo, las comas. Por ejemplo, en griego o en hebreo no existen tampoco las comas, menos la mayúscula. O sea, el tema de comas ha sido toda una problemática, ¿no? Porque le ponen la coma en donde justamente les conviene a muchos, justamente, para hacer decir a la oración algo. Entonces, después les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando en griego dice justamente... le ponen la coma y cambia el sentido de la oración. Bueno, el mayúscula acá también. Dice, le ponen en mayúscula el ye, asher, ye, justamente, incluso en Biblias la escriben con mayúscula. Sin embargo, ya lo dije, en hebreo no existe mayúscula. Aplicar esta lógica sería lo mismo que decir que a cualquiera de las personas que dijeron yo soy en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, sería una referencia al gran yo soy también. Como lo podemos ver en un ejemplo, cuando el padre de Juan el Bautista también dice en una parte tal, si uno busca en el buscador, también como buscamos antes, Trinidad no aparece, si uno le pone en la parte de griego, le pone ego eimi, y lo busca justamente, a ver dónde más sale, aparte de Juan 8:24, se va a encontrar que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí está también ego eimi, yo soy. Entonces ahí podríamos decir que también Zacarías es el gran yo soy, porque yo soy, lo está diciendo, y sin embargo, sabemos muy bien que Zacarías no es el gran yo soy. Entonces, fíjense justamente los versículos que más se usan para probar la Trinidad, además de esto que estamos diciendo justamente, son justamente 1 de Juan 5:7, Mateo 28:19, bueno, estos versículos justamente, casualmente, no es casual, son sumamente controversiales e incluso algunos manuscritos antiguos no los contienen. De manera que es muy probable que fueron añadidos para intentar probar este dogma. O sea, ahí después si quieren les comparto un documento en donde hay muchos agregados en las Biblias que no son originales. Es más, esta versión textual justamente ha hecho un trabajo muy bueno, ha hecho restauración de nombres y también lo que ha hecho es... sacar los textos que han sido agregados. Esta Biblia la textual lo sacó ya. Hay muchos textos que han sido agregados. Han sido agregados, como en estos casos, algunos, para poder justificar dogmas, ni más ni menos. Y cuando uno dice, pero ¿por qué las Biblias, si saben, por qué lo dejan? Porque me van a decir que cuando hay un grupo, un conjunto de eruditos de idioma, y saben que están leyendo, ojo, hay por ahí un casi capítulo entero que no está. Entonces me van a decir que hay un error. No se dieron cuenta que habían 30 letras, de 30 palabras agregadas. Vamos, ¿cómo es eso? O sea, pero siguen estando. Y son, ¿qué son? Sociedades bíblicas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo dejan? Porque tienen que vender. Es un comercio. O sea, las editoriales,
digamos, yo creo que hay editoriales algunas que de alguna manera no están con el fin comercial, pero en general las editoriales son sociedades anónimas, son entes justamente que necesitan recaudar o justificar la impresión y salen muy caro y todo. Entonces, si no venden, entonces mejor no la hagan. Ese es el tema. Entonces, dejan todas estas cosas porque a la gente le gusta seguir alimentando estas cosas. Entonces, si encuentran una Biblia que dice, o sea, mejor dicho, que no dice justamente el sustento de la Trinidad, y como dicen, esto es medio hereje, esto, no la compran. Y así, y si desde el púlpito el pastor no usa la Biblia X porque dice que no está agregada, que le han sacado una parte, es herejía, y entonces, claro, nadie la compra. Y así tenemos todo el tema justamente. La Reina Valera 60. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Bueno, ese es el error que tenemos. La hermana está compartiendo acá, que bueno, hay familiares, nosotros también nos pasa, familiares que tienen la tradicional Reina Valera 60, y que realmente la Reina Valera, la editorial que editó Reina Valera, ya van por la revisión más del 2000, yo la última que tengo creo que es la 2002, que tengo ahí anotada. Hay muchas revisiones, y han corregido muchísimas cosas, la misma editorial Reina Valera corrigió muchas cosas de errores de las 60, ¿te imaginan? O sea, hay muchos errores que fueron corregidos hoy día, pero la gente sigue, inclusive siendo la misma Reina Valera, sigue usando la 60. Uno dice, ¿por qué sigue usando la 60? Si, digamos, no cambió de editorial, sigue la misma, sigue el mismo lenguaje, es lo mismo, solamente que los revisores de la misma editorial, pues lo que hicieron fueron, se dieron cuenta que, bueno, ciertas palabras, ciertas cosas no estaban expresadas correctamente, y las fueron algunas sacando, otras agregando, otras cambiando el sentido, ni más ni menos de eso. Sin embargo, la gente sigue usando la 60. Evidentemente es parte de lo que decimos. El sistema justamente religioso cae como una venda, cae como una cortina, y lamentablemente no se ve más allá de lo que se quiere mostrar. Ya estamos terminando, así que no se preocupen. Dogmas y tradiciones, creo que está la última lámina. Dogmas y tradiciones cristianas y judías. De la última lámina de hoy, si quieren seguir, seguimos. Tengo bastantes láminas más, así que el propósito de este estudio es examinar primeramente la Biblia para tratar de establecer la identidad de Yahshua y para intentar comprender de la manera en que Elohim invisible se ha manifestado. Nosotros vimos claramente cuando veíamos cómo el Creador, cuando empezó a armar, hizo justamente esa habitación que decíamos, esa casa, para poner en ese lugar la materia prima, a partir de esa materia prima, armar y todo lo que conocemos hoy día, de las aguas de las ríos, de las aguas de abajo, los mares, las aves, los animales, todo lo que tenemos. Nosotros, era como que está afuera, es como, ¿se acuerdan el ejemplo de la botella con que vertimos agua? Si fuéramos nosotros el creador vertiendo agua y sabiendo que los límites de esa agua la tenía la botella, bueno, más o menos es así. ¿Podría el agua vernos a nosotros de alguna manera como creador? No puede haber, no puede, está más allá de lo que conoce, porque no puede ver, alcanzar al creador. Y acá vamos a ver una palabra justamente que tiene que ver con eso. Bueno, uno de los problemas a los que enfrentamos al tratar de investigar el tema desde la óptica cristiana es que los dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica han dado ya su interpretación a los versículos que aparentemente hablan de eso, con el fin de acomodarlos a sus dogmas, establecidos principalmente desde el Concilio de Nicea, lo que venimos diciendo, y que fue en el año 325, y los que le siguieron también. Tuvimos en unos Shabbat anteriores otro concilio más, que fue el de la Odisea, donde se establecieron otros dogmas, otras cosas también que fueron tremendas con respecto a los judíos, a la festividad de los judíos, a la fecha de los judíos, muchas cosas de ese tipo. Y de igual manera, la interpretación judía, acá tenemos las dos interpretaciones, la interpretación cristiana y la óptica judía, con el fin de alejarse lo más posible de los dogmas cristianos, han minimizado el rol y la identidad del Mesías. Están las dos partes. Por un lado la cristiana, por otro lado la judía, una contra la otra, dos posiciones contrapuestas totalmente, y nosotros acá en el medio, por decirlo así, ¿no? Pero en este estudio consideraremos, escritos antiguos del judaísmo y por supuesto las Sagradas Escrituras, y descubriremos que la manera en que los Shaliach, los apóstoles, y Yahshua mismo enseñaron el concepto de Elohim es mucho más simple que la mitología, la filosofía y las religiones de los hombres, ¿no?
Eso se trata lo que vamos a seguir viendo. Y yo diría, vamos a cortar acá. Sí, porque ahora ya entramos en un tema que es la preexistencia de la deidad del Mesías. Es un tema importante, pero es como que es otro capítulo ya, que es muy importante. Este tema es fundamental para lo que viene, por eso no me quiero ahondar ya, empezar en este punto, porque ya nos tendríamos más. Realmente pensé que íbamos a llegar a este punto, toda esta parte inclusive, pero nos lleva un poco más tiempo porque hemos participado. Pero bueno, no importa, hemos participado, hemos compartido un poco de lo que se trata, de lo que creemos, de lo que entendíamos, de lo que hemos vivido, y de eso se trata, de aprender de esta manera, justamente con el diálogo, la interrelación. Este tema, como adelanto nada más, preexistencia, que se entiende que es preexistencia, si existía antes o no, justamente de la creación del Mesías. Ya lo habíamos dicho, ya un poco, pero ¿qué le estamos diciendo? Que vamos a buscar textos justamente antiguos, ¿no es cierto?, de que nos ratifiquen esto de la preexistencia del Mesías. ¿Para qué? Para que no estén contaminados, por decirlo así, de enseñanzas rabínicas ni enseñanzas cristianas, mucho menos, ¿viste? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque lamentablemente sepamos que el tema del rabinato, por una cuestión política religiosa, que fue los que Roma empezó a perseguir, los imponer, lo que estamos diciendo, el Concilio de Nicea, fue una imposición, no fue que si crees o no, imposición. Entonces el rabinato, y con todo lo que fue las escrituras que ellos emanaron después, Talmud, Zohar y muchas otras que son, ¿qué empezaron a imponer justamente? Posiciones para que contrarrestar la enseñanza de la Trinidad. Entonces, esto que vamos a ir viendo el próximo Shabbat, justamente, es ver si realmente hay textos hablan de la preexistencia del Mesías. Bueno, vamos a llegar hasta acá nomás. Vamos a llegar hasta...